Aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Espero que puedas tomar asiento. Qué bueno es poder estar juntos. Y me gustaría empezar a conversar de un tema. Seguramente el próximo domingo comencemos con una serie de enseñanzas. Vamos a tener como invitado el próximo domingo al pastor Gerson de la iglesia Casa de Miami. Y él es muy conocido para muchos de nosotros. Ha compartido muchos campamentos y cosas así. Y va a estar con nosotros compartiendo algo que yo creo que es muy relevante para todos nosotros. Y hoy quiero compartirte un poco a partir de lo que estuvimos hablando las semanas anteriores con respecto a las estaciones, la serie Estaciones. Vimos otoño, invierno, primavera, verano. Y me quedé como enganchado en eso de la naturaleza y poder entender qué mensaje muchas veces podemos ver o entender a través de la naturaleza propiamente, ¿no? Entonces, me encantaba esa frase que leíamos al final de la enseñanza del domingo pasado, que decíamos, los ríos no beben su propia agua, las flores no esparcen el aroma para sí mismas, y contábamos eso, ¿no? Cómo los árboles no preparan el oxígeno para ellos mismos, no comen su fruto. Y cómo nosotros en esta vida, cuando nos abrimos al servicio para con otras personas, cuando tenemos una vida, no solamente un momento dentro de un programa de una iglesia o de una comunidad o lo que sea, sino cuando nosotros realmente vivimos con una conciencia de servicio, ¿no? Con una conciencia de estar abiertos constantemente a qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Y muchas veces en la iglesia, uno busca o está constantemente pidiendo a Dios ciertas cosas y que las cosas se den conforme a como uno quiere, ¿no? Pero no se trata, y creo que gran parte del desarrollo espiritual y la madurez espiritual de cada uno de nosotros es cuando uno puede entender que Dios no está a mi disposición, sino que yo tengo que cada vez más y más abrirme y estar a disposición de Dios. Dejo de ser una persona que constantemente le pide a Dios y empiezo a ser una persona que constantemente se ofrece a Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Muchas veces uno está constantemente insistiendo y pidiendo a Dios que Dios haga lo que uno quiere recibir, pero pocas veces estamos dispuestos o abiertos a decirle: Dios, ¿qué es lo que querés que yo haga por vos? No se trata todo el tiempo de ver lo que Dios puede hacer por nosotros, sino que podamos ver y entender lo que ya hizo y que puedas ver lo que Dios puede hacer a través tuyo. No se trata todo el tiempo de ver lo que Dios puede hacer por vos, sino que puedas ver y entender lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros y puedas ver lo que Dios puede hacer a través tuyo. Y en esta serie que vamos a comenzar el próximo domingo, un poco la idea, y esto quiero hacerlo a manera de introducción, vamos a hablar de lo que como iglesia nosotros creemos que es nuestro propósito. No vamos a la iglesia, es una cuestión de semántica que se ha instalado en cada uno de nosotros, que decimos, voy a ir a la iglesia el domingo. Esa afirmación no es correcta, sino decir, yo soy la iglesia. No voy a la iglesia, voy a un lugar donde nos reunimos comúnmente, pero en verdad nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia y tenemos la oportunidad de hacer algo para que el lugar donde estamos, para que el entorno donde estamos, sea un lugar más acorde a lo que Dios soñó. Por eso nunca preguntamos qué es lo que puede hacer la iglesia por mí, porque la iglesia no se trata de mí, se trata de nosotros. Somos el cuerpo de Jesús, somos contribuidores espirituales, no solo consumidores. La iglesia no existe para nosotros, nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo. Y ese es un cambio
de paradigma, cuando entiendo que Dios no tiene la obligación de cumplir todo lo que yo quiero, sino que yo cada vez más y más convierto mi vida y ofrezco mi vida, mi tiempo, mis experiencias, mis recursos, para decirle a Dios, tenés mi vida completa, haz conmigo lo que quieras, y mientras yo más me voy envolviendo en esa dinámica, te puedo asegurar que nuestra vida, nuestra perspectiva empieza a cambiar y comenzamos a desarrollar una paz en nuestro interior y una conciencia y una capacidad que es completamente nueva. Y a mí me encanta eso. Yo desde que tengo tal vez uso de razón, siempre traté de hacer esa pregunta a Dios. No de exigirle, bueno, Dios, quiero esto, quiero aquello, sino simplemente decir, Dios, ¿qué es lo que yo puedo hacer para servir a otros? Jesús no vino a darnos comodidad, vino a darnos sentido y propósito. Y te quiero hablar de una historia que está en la Biblia, en Hechos 3, habiendo repasado un poco las últimas semanas cómo fue el camino de Jesús en los últimos capítulos del libro de Juan, desde la traición, desde la crucifixión, desde la resurrección y del encuentro nuevamente con los discípulos. Quisiera que veamos esto, entendiendo que la Biblia no es meramente no es solamente una historia, sino que también revela como principios espirituales. No es una verdad solo a nivel histórico, la Biblia revela verdades a nivel espirituales que cuando nosotros las aplicamos, eso trae una plenitud en nuestro corazón que no la puede igualar ninguna cuestión, ni material, ni lo que sea, ¿no? Y habla la Biblia en Hechos 3 de una historia de Pedro que iba con Juan. Dice, un día iba subiendo Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Y acá me encanta porque algo que tenemos que tener presente era que Pedro, en lo que vimos la semana pasada, de sus últimas experiencias con Jesús, no habían sido muy agradables, que digamos. Él había negado a Jesús, no sé si recuerdan eso. Y me imagino que para Pedro debía tener un cargo de conciencia muy grande. Y me imagino que él debía tener un reproche interno por haber hecho lo que había hecho hace unos instantes atrás, hace unos días, meses, semanas atrás. Había negado a Jesús. Sin embargo, acá estaba a punto de, en conjunto con Juan, hacer un milagro asombroso y de compartir un mensaje espectacular. Pero algo que tenemos que tener bien en cuenta es que Pedro se debía sentir terrible. Y muchas veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de colaborar en la vida de personas, incluso siendo parte de la iglesia, desde algún área o lo que sea, por lo general nos medimos a nosotros mismos y decimos, bueno, yo no estoy a la altura. Es algo que yo personalmente escucho mucho, ¿no? Bueno, yo primero tengo que poner mi vida en orden para poder comenzar a servir a Dios, para poder comenzar a hacer cosas por otras personas. Y eso es algo, si nosotros tenemos en cuenta que la espiritualidad y que la fe en la que nosotros creemos considera como uno de los cimientos tal vez más relevantes de la iglesia, de esta primera iglesia, a Pedro, una persona que había negado a Jesús. O sea, yo no sé si tomamos conciencia de lo grave que eso era. De lo grave que eso era de ni siquiera, cuando a él le preguntaron si conocía a Jesús, él contestó que ni siquiera lo conocía, que no tenía nada que ver y que ni siquiera quería tener algo que ver con Jesús. No sé si hay algo peor que eso. Para Jesús debe haber sido una cuestión muy profunda. Imagino que si hay alguien al que se le pudiera poner el reproche de que no está a la altura
de ser parte era Pedro. Sin embargo, si tenemos en cuenta esto, que en el centro de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, hay una persona como Pedro que tiene una segunda, tercera oportunidad de seguir siendo parte, nos lleva a entender que muchas veces tenemos que tener en cuenta cómo Jesús nos llama y cómo Jesús nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de ser parte. No importa lo que hayas hecho, y creo que esto también tiene que ver constantemente con una gran culpa que se nos ha inculcado durante los años a través de la religión, que nos lleva constantemente a autorreprocharnos, autojuzgarnos y autoaislarnos de las posibilidades que Dios nos quiere dar. Y muchas veces nos dejamos por fuera de las oportunidades que Dios nos está dando. Pero acá Pedro tenía la oportunidad y era parte de una misión preciosa a pesar de lo que él había hecho, y tenemos que tener en cuenta eso. Jesús sabe quiénes somos, sabe lo que somos capaces de hacer, pero también sabe lo que somos, lo precioso que somos, y Él no está dispuesto a dejarnos afuera por un capítulo, por un momento, por un momento de debilidad. Jesús nos quiere dentro, Jesús quiere que nosotros nos involucremos, que dejemos de poner excusas y creernos que no somos capaces, que no somos suficientes, porque tenemos la seguridad de que en Jesús siempre tenemos una segunda, tercera oportunidad, y Él siempre nos invita a ser parte. No importa dónde hayas estado, no importa lo que hayas hecho, Dios tiene hoy una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. No sé si creen conmigo en eso, y dan un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Es algo que tenemos que considerar. No debemos nosotros poner barreras entre las oportunidades que Dios nos quiere dar de contribuir en la vida de personas. Ve lo precioso en nosotros. Jesús ve lo que somos capaces de hacer. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar de las oportunidades y del amor de Dios. Pero algo que me encanta también es que ellos iban subiendo. Pedro y Juan iban subiendo al templo. Y algo que me encanta es que yo creo que la iglesia es un cuerpo. La Biblia dice que es un cuerpo, y un cuerpo, para ser saludable, tiene que estar en constante crecimiento y en constante movimiento. Digan conmigo, movimiento. Ellos estaban en movimiento. La crisis de que Jesús los había dejado en su presencia física en la tierra, los había hecho a ellos comenzar a moverse y a dispersarse. Y tiempo después, en el libro de Hechos, la Biblia comienza a contar cómo la iglesia comienza a ser perseguida, y a partir de eso empiezan a esparcirse e irse a otras regiones a predicar. Y ayer me pasó algo muy curioso. Estaba en la casa de los papás de mi novia, del papá de mi novia, y estábamos comiendo algo a la tarde, 3, 4 de la tarde, y estábamos debajo de un árbol. Yo nunca había visto esto en mi vida. De repente el árbol comenzó como a explotar. Era como un árbol, yo no sé cómo se llama, acacia negra, puede ser, busqué en internet, no encontré demasiada información. Era como una chaucha, ¿no? ¿La chaucha viene en árbol? Pregunto. ¿Alguien sabe ese dato? Bueno, se veía como una chauchita, estaba colgada en un árbol, capaz que vieron el árbol alguna vez. Empezó a explotar, esas cositas explotaban. No sé si alguna vez alguien había visto algo así, pero parecía que nos estaban tirando piedra de al lado, ¿no? Porque de repente explotaban y esparcían las semillas. Una vez, 2 veces, 3 veces en menos de 2, 3 horas. Y eso me llamó mucho la atención. Y en definitiva, mientras estábamos ahí comiendo algo, compartiendo, decíamos, bueno, qué sabia es la naturaleza, ¿no? Cómo hace las cosas y cómo se esparcen los frutos de ese árbol. Pero me parece interesante notar que siempre en nuestra vida, cuando hay alguna explosión o alguna crisis, eso siempre nos lleva a extendernos. Y en esta oportunidad, las crisis que habían pasado los discípulos de Jesús y las crisis que estaban por venir en la iglesia, los llevaba siempre a extenderse. Y las crisis en nuestra vida, cuando llega un momento decís, exploté. Bueno, siempre esos momentos te llevan a extenderte, te llevan a navegar en nuevos horizontes, te llevan a buscar nuevas oportunidades. Y son aquellas oportunidades y
y aquellas crisis las que muchas veces nos sirven para expandirnos. Asimismo también fue, yo creo, la pandemia que nos ayudó como iglesia a tomar a gran parte de las iglesias a sacar los servicios por internet, y eso nos dio la oportunidad de extendernos, de expandirnos. Como muchas veces de las crisis podemos tomar nuevas oportunidades para, en medio de esa explosión, poder comenzar a expandirnos y tomar nuevos caminos. Y en nuestra vida, cada vez que llega una situación en tu vida que vos decís, esta es una crisis fuerte, siempre las crisis esconden detrás la oportunidad de que te puedas extender y tomar nuevas oportunidades, nuevos caminos. Y me encanta porque ellos estaban en movimiento. Y la idea es que nosotros, como comunidad, podamos extendernos, podamos abrazar el propósito que Jesús tiene para cada uno de nosotros y podamos extendernos, podamos ser parte de la iglesia. La iglesia no se trata de un show que hagamos algunas personas, la iglesia se trata de una comunidad comprometida con el avance del mensaje de Jesús, un mensaje de amor, de gracia, de aceptación, y en ese plan cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. No somos consumidores espirituales, no venimos simplemente a nutrirnos, también estamos en este lugar para comenzar a colaborar y a contribuir en la vida de otras personas. Yo creo profundamente de que detrás de eso, detrás de una vida de servicio y de contribuir en la vida de las personas, hay escondidas cosas preciosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y me encanta porque una de las frases bien conocidas de este pasaje es que Pedro y Juan le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y muchas veces lo que comenzamos a hacer a la hora de contribuir en la vida de personas es pensar en todo lo que nos falta, en todo lo que no tenemos, en todo lo que necesitaríamos tener para hacer lo que supuestamente Dios nos está llamando a hacer. Y esta semana escuché la historia de un muchacho que en una iglesia lo convocaron para servir en un grupo de fitness, de ejercicio que iban a hacer semanalmente. Y escuchaba a este muchacho que decía, cuando me invitaron a servir en este grupo, este muchacho entrenó muchos atletas por mucho tiempo en su país, ahora estaba viviendo en otro país, y lo invitaron a servir en ese área, ¿no? De deporte, de preparar actividades físicas para un grupo de la iglesia que quisiera hacer actividades físicas. Y dice que cuando lo convocaron, él estaba realmente fuera de estado. Y él estaba en un decaimiento personal y emocional donde había comenzado a consumir alcohol, y había empezado a salir de noche, había empezado a consumir drogas y tal. Entonces cuando lo llamaron a hacer eso, imagínense, él dijo, bueno, yo no tengo ningún tipo de capacidad, estoy físicamente mal. Y él contaba, ¿no? Cómo él empezó a pensar todo esto y a decir, hay otras personas mejores que yo para esto. Hay otras personas más capacitadas, hay otras personas que son más ordenadas que yo para hacer esto. Sin embargo, lo convencieron y comenzó a entrenar y comenzó a hacer y a guiar esas actividades. Inmediatamente eso lo empezó a ayudar a él a tomar ánimo, a recuperar sus rutinas, a dejar todos aquellos hábitos que le hacían mal, a retomar aquellas cosas que él le encantaba hacer. Y eso empezó a darle ánimo. Y cuando yo lo escuché a esta persona, me emocionaba escuchar que él estaba súper enganchado, que le había dado las gracias a ese grupo de la iglesia que lo había convocado, que había creído en él aún en el momento difícil que él estaba pasando, y que él contaba ahora que estaba súper animado y que su vida se había transformado nuevamente. Aunque él ya conocía de Jesús, ese había sido su encuentro personal con Jesús, ese había sido su renacer con Jesús. Y a mí me encantaba eso, porque muchas veces cuando tenemos la oportunidad de contribuir en la vida de personas, pensamos en lo que no tenemos, en lo que nos falta, y nos comparamos con lo que otras personas tienen. Pero te quiero decir, cada vez que Dios te llama, cada vez que Dios te da una tarea, una misión, un propósito, eso indica que también Dios hizo un depósito en tu vida. Que Dios te capacitó y te dio las habilidades, el carácter y la confianza para que vos puedas hacer esas cosas que Dios te está llamando a hacer. Todo el tiempo, y creo que una de las inseguridades más grandes con la que todos nosotros luchamos
en nuestro trabajo, en nuestros estudios, es, ¿seré que yo tengo la capacidad de lograrlo? Y nos ponemos a evaluar, bueno, no tengo el tiempo, no tengo las habilidades cognitivas para lograrlo, yo no puedo alcanzarlo, yo no puedo hacerlo. Si Dios te llamó a hacerlo, Dios te dio la capacidad también de poder lograr eso que Dios te puso en el corazón. Así es. Y tenemos la oportunidad de tomar el desafío. Cuando Dios hace un llamado, eso indica un depósito. Cuando Dios te pone un desafío por delante, eso indica que Él también plantó en tu corazón la capacidad para poder enfrentar esa situación. Dios no está buscando personas completamente capaces o hábiles. Dios está buscando personas dispuestas. Y algo que me encanta es que de Pedro y Juan, que cuenta esta historia, si conocemos un poco el recorrido de ellos con Jesús, podemos entender que ellos eran bien distintos en personalidades. Y eso tenía también involucrarse en el grupo de personas que seguían a Jesús. Te llevaba a encontrarte con personas totalmente diferentes a vos. Muchas veces en la iglesia o en cualquier lado, en cualquier grupo donde vos seas parte, vas a encontrar siempre personas muy distintas a vos. Y algo que hace particularmente la iglesia es juntarte con personas muy distintas. Y muchas veces eso es lo que nos enriquece a nosotros como personas, pero muchas veces queremos omitir. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, yo tengo miedo de involucrarme en la iglesia porque no quiero tener problemas. No, mejor aislado y lejos y a una distancia segura de otras personas, donde no se vean afectados o amenazados mi orgullo, mi soberbia, mi enojo. Y acá hay algo que podemos ver de Pedro y Juan que eran bien distintos. O sea, miren esto. Pedro había abandonado a Jesús. Juan tenía un currículum intachable. O sea, el tipo había estado al lado de la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado. Ahí había estado Juan. Había estado en los peores momentos. Juan se llamaba a sí mismo el más amado por Jesús. Pedro, por otro lado, era el que muchas veces más la palabra tomaba, pero el que menos hacía. Era el que gritaba más fuerte, pero tal vez en que sus convicciones estaba más apagado. Y ellos eran bien distintos. Juan era muy calmo, muy tranquilo, muy melancólico. Y Pedro era bien efusivo. Sin embargo, la iglesia y cumplir el propósito de Dios para nuestra vida siempre nos va a ligar de personas bien distintas a nosotros. Que en ese caminar con personas diferentes a nosotros podemos aprender mucho, nutrirnos. Necesitamos el contacto con otras personas. Necesitamos incluso las discusiones con otras personas, en buenos términos, de buena manera. Pero necesitamos estar comprometidos con una comunidad que nos ayude a crecer, que nos ayude a desafiar aquellas cosas que están dentro de nosotros que muchas veces no nos animamos a desafiar. Y cuando uno va viendo, siempre que hay una comunidad, siempre hay problemas, ¿sí o no? Siempre que hay personas, hay diferencias, hay maneras distintas de pensar y siempre vamos a tener el desafío de afilar nuestro carácter con otras personas. Pero es la invitación que tenemos y es lo que enriquece un movimiento como la iglesia, la diferencia de personas, de capacidades, de carácter, de crianza. Eso es lo que a nosotros nos hace tan distintos, pero que nos hace tener la oportunidad de construir una dinámica que nos enriquezca a todos. Hace poco escuchaba a un filósofo que decía una frase, replicaba una frase de otro filósofo más antiguo, que se llama Nietzsche, que decía, mi mejor amigo es mi peor enemigo, y se la compartía a mis amigos. Mi mejor amigo, decía, es mi peor enemigo. Y decía este autor que esa frase, piénsenla un poco, mi mejor amigo es mi peor enemigo. Le animo a que puedan repetir conmigo. Mi mejor amigo es mi peor enemigo. Y este decía que eso tiene dos lecturas. Mi mejor amigo muchas veces puede volverse mi peor enemigo porque no me ayuda a pensar distinto, porque no me contradice, porque me sigue en todo lo que yo quiero decir. Y una persona que te sigue en todo, que no te contradice, que no te ayuda a pensar, que no te ayuda a crecer, que no te ayuda a cuestionarte, es una persona que muchas veces puede volverse
tu mayor escollo, tu mayor contra. Pero que sin embargo, muchas veces nuestros peores enemigos o las personas con las que más chocamos son las que más nos desafían. ¿No te pasa eso? Yo con las personas he aprendido más de las personas con las que me llevo mal de las que me llevo bien. He aprendido mucho más y me ha desafiado y me ha ayudado a conocer partes de mí que no conocía. El disentir con otras personas que cuando estoy totalmente de acuerdo con ciertas personas. Me ha ayudado a investigar. Cuando escucho a alguien que dice algo y me cae muy mal, eso me lleva a cuestionarme y digo, ¿por qué me cae mal? ¿Cuál es la razón de esto? Y eso me ayuda a encontrar cosas en mí escondidas que me ayudan a desarrollarme, a crecer y a decir, bueno, tengo que trabajar con ese aspecto de mi vida también. Y eso es lo que hace justamente la iglesia. Cuando estoy rodeado de otras personas, no todo va a ser perfecto. Muchas veces tenemos una expectativa de que en la iglesia, bueno, voy a llevarme bien con todos y pasa amor y todo está bien y somos todos iguales y nos amamos y estamos de acuerdo en todo. Mentira. En la iglesia vamos a tener diferencias políticas, de concepciones, incluso de la Biblia, concepciones diferentes. Pero eso es lo que justamente enriquece la comunidad, la diferencia, el diálogo, que podamos juntos hacer una comunidad única y que con nuestras diferencias podamos abrazar la idea de comunidad y podamos construir juntos un lugar que nos ayude a pensarnos. Y por último, bueno, para no dejarles sin concluir la historia de Pedro y Juan, dice que le dijeron, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Te quiero decir que también nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con Dios afecta a otras personas. Hay una historia muy llamativa de William Tyndale, que en el año 1500 se dispuso a traducir la Biblia al inglés. Hasta ese momento, la Biblia solo tenían accesos las personas de mayor jerarquía en la institución religiosa y estaba solo traducida en el latín, en una traducción que se llamaba la Vulgata. Y estaban encerrados con candado en las bibliotecas de las parroquias, de las iglesias. Y este William Tyndale en 1500 empezó a insistir con que se debía traducir la Biblia al inglés. Y dice que discutió con una de las personas de mayor jerarquía de la iglesia. Él estaba sugiriendo hacer la traducción. Y esta persona le dijo que el pueblo estaría mejor sin la ley de Dios y que ellos debían seguir manejando las traducciones y tal. Y esta persona dijo, si Dios me conserva la vida, antes de que pasen muchos años, haré posible que un muchacho dedicado a arar la tierra conozca mejor las Escrituras que usted. Y también aquellas personas que están decididas a servir a otros tienen que tener este carácter de desafiar las cosas establecidas muchas veces. Y dice esta historia que William Tyndale no encontró apoyo en Inglaterra para traducir la Biblia del latín al inglés. Y por eso viajó a Alemania, donde terminó su traducción a partir del texto griego y no del texto en latín. En 1526 comenzó a meter de contrabando ejemplares de la Biblia en inglés en su tierra natal. El hecho de poner la Biblia al alcance de sus compatriotas convirtió a Tyndale en un delincuente fugitivo en Inglaterra. Esta es una historia real, ¿eh? Los funcionarios del gobierno y de la iglesia se confabularon para arrestarlo y para juzgarlo por herejía. Después de 10 años de búsqueda e intrigas, sus esfuerzos fueron recompensados cuando un conocido lo traicionó, entregándolo a una banda de soldados contratada por los funcionarios eclesiásticos. Un tribunal del Sacro Imperio Romano lo condenó por hereje y lo entregó a las autoridades civiles,
la cuales lo amarraron a una viga, lo estrangularon en una soga y quemaron su cuerpo. Después esparcieron sus restos. Y pienso, y aunque es fuerte la historia, muy fuerte, pienso que muchas veces no damos cuenta del sacrificio que implicó para otras personas que nosotros estemos leyendo la Biblia en nuestro idioma. No en el inglés, pero luego de eso comenzaron a traducirse en otros idiomas. Muchas veces no tomamos conciencia sobre el esfuerzo de qué personas estamos nosotros parados hoy. ¿Qué hizo que nosotros hoy podamos estar en este lugar compartiendo este servicio y nutriendo nuestras vidas con la palabra de Dios? Y cuando entendemos que nosotros también tenemos la oportunidad y el llamado de Dios por sobre todas las cosas, no solo de ser consumidores espirituales, sino de ser contribuidores, de decir, Dios, no solo quiero que vos hoy estés disponible para lo que yo quiero que vos hagas en mi vida, sino que yo quiero que hoy vos sepas, Dios, que yo estoy disponible para lo que vos quieras hacer con mi vida. Hoy no me voy a ir de este lugar pidiéndote un milagro, Dios. Hoy voy a irme de este lugar pidiéndote ser el milagro para otra persona. Y de eso se trata para mí profundamente uno de los mensajes centrales de la espiritualidad cristiana. No es qué otras cosas, qué otras personas o qué Dios puede hacer por mí. Es tener la madurez para decir, Dios, yo estoy en esta tierra y vos me pusiste y yo no necesito que me bendigas más porque ya hiciste demasiado por mí. Te doy gracias por mi vida, te doy gracias por haber nacido un día más, te doy gracias por la familia en la que me pusiste, te doy gracias por las bendiciones que tengo. Hoy yo quiero dejar de pedirte y de reclamarte, hoy quiero empezar a mostrarme disponible para lo que vos querés hacer con mi vida. Yo no sé si creen conmigo en eso. Yo quiero dejarte con una pregunta. Que le puedas decir a Dios, ¿qué puedo hacer por vos? Hoy no quiero decirte, bueno, Dios tiene un milagro, Dios ya hizo un milagro en tu vida. Yo hace unos días venía por la autopista y veía el sol y digo, qué milagro estar vivos, qué milagro poder, o sea, y creo realmente, ¿no? Que muchas veces hay cosas que no nos damos cuenta que tenemos, que es una gran bendición. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Hoy Dios queremos ofrecernos y decirte qué puedo hacer por vos. ¿Qué milagro? Siempre estamos esperando el milagro que Dios tiene para hacer por nosotros. Hoy el desafío es que te vayas de acá y pienses qué milagro puedes hacer por otra persona. ¿Qué milagro puedes hacer por otra persona? Quiero que te puedas poner de pie en esta mañana, que puedas con tus ojos cerrados, si te sentís cómodo, cómoda, como quieras. Dios, reconocemos que nuestra relación con vos afecta directamente a otras personas. Nuestro compromiso afecta a otras personas. El compromiso de otras personas ha afectado nuestras vidas. Y por eso te damos gracias. Aquellas personas que nos han comunicado tu mensaje, aquellas personas que han hecho una milla extra por nosotros cuando nosotros lo necesitábamos. Gracias por esos ángeles. Gracias por esas personas que hicieron un milagro por nosotros en algún momento de nuestras vidas, Dios. Gracias por esa persona que me abrazó en el momento que lo necesitaba. Gracias por esa persona que estuvo disponible para hacer tus brazos tangibles para mí, Dios. Gracias por esa persona que me dio las palabras justas de aliento cuando yo más lo necesitaba. Gracias por esa persona que me acompañó incluso financieramente en un momento difícil. Gracias por esa persona que me abrió oportunidades. Gracias, Dios. Gracias por esas personas que pusiste alrededor mío para nutrirme, para darme oportunidades. Gracias por esas personas que me diste para apoyarme en ellas. Pero hoy yo no quiero solamente agradecer por esas personas, hoy quiero yo ser esa persona. Yo quiero hoy ser esa persona para alguien más. Aquel que extienda la mano y que no solo dé cosas materiales, sino que pueda hoy dar una palabra de aliento a otra persona. Decirle a otra persona, creo en vos. ¿Sabes que tus sueños no caducaron? Yo estoy para acompañarte. ¿Sabes que yo estoy con vos? Que hoy pueda ser esa persona que sea un abrazo de Dios para otros, que sea palabra de alientos para otras personas. Que hoy pueda hacer el milagro que una persona que tenés cerca tuyo necesita. Hoy queremos ser el milagro para otras personas, Dios. Gracias por las bendiciones. No necesitamos que hagas nada más por nosotros.
Hoy no estamos en esta mañana acá para reclamarte, hoy estamos en esta mañana para ofrecernos. Úsanos, Dios. Lleva nuestras vidas más allá de los límites que nosotros podamos poner alrededor de nosotros. Queremos contribuir en la vida de personas. Que nos uses, Dios. Gracias, Dios. Quiero que puedas cantar con nosotros.